desde distintos rincones de Latinoamérica y el mundo. Como bien decían en la nota que precedió este enlace, anoche, sobre todo aquí en México anoche, fue cuando los difuntos llegaron, nos visitaron, nos reunimos en los panteones, pero también en los hogares donde se montan estos altares y ofrendas de los que hemos estado hablando en estos días. Y en los hogares tiene un papel muy importante en esta ritualidad la comida. Por eso está con nosotros hoy Mariana Castillo Hernández. Mariana es editora, periodista, docente, autora de 2 libros, Milpa Gráfica, y coautora también de este libro, Día de Muertos, Recetas y Tradiciones, que les invito a ver, de Editorial Larousse, que está lleno de recetas específicas vinculadas al Día de Muertos en distintos lugares del país. Mariana, buenas noches. Hola Paula, un placer estar con ustedes y con quien nos está viendo esta noche. Mariana, cuéntanos, en este andar por México, específicamente recorriendo su gastronomía en torno del Día de Muertos, ¿qué encontraste? ¿Qué hay? Pues mira, es muy interesante primero ver que la comida es este vinculador emocional que tiene que ver también con el territorio, ¿no? O sea, ver las ofrendas y los altares es entender que no hay manera de entender estas fiestas de Día de Muertos y bueno, con sus nombres específicos en cada región, sin entender el proceso alimentario. Justamente en el libro es una investigación de al menos unos 15 años, recorriendo diferentes poblaciones, sobre todo en la parte sur y en la parte centro del país, que es donde también vemos que están muchos pueblos originarios, donde también tienen esta base y esta celebración de maneras muy diversas, que también eso es bien interesante, ¿no? Que hoy en día conocemos a la fiesta como Día de Muertos, pero pues más bien son las fiestas que tienen que ver con para honrar a las personas difuntas. Lo que viene en el libro y que precisamente fue lo que pensamos que teníamos que exponer es que se consumen sobre todo tamales. Hay que recordar que la comida que se les sirve a las personas que van a venir a compartir estos días con nosotros y a seguir el ciclo vital, ¿no? Desde ese término antropológico que es continuar el ciclo para que todo siga funcionando en el universo, son alimentos con maíz y que tengan que ver con las cosechas, ¿no? Incluso los altares mismos tienen también muchas veces totomoxtles, hojas de milpa, ¿no? Tienen la presencia de lo que hay en las cosechas. En ese sentido, también las bebidas de maíz son muy importantes, los atoles. Entonces, en el libro tenemos la sección de tamales, la sección de bebidas donde vienen atoles, también el chocolate, pues sabemos muy bien la importancia que ha tenido desde tiempos mesoamericanos en las culturas de este territorio que hoy llamamos México, y en ese sentido, pues vienen muchas bebidas también relacionadas con cacao. Por otro lado, decidimos en los platillos incluir moles en su diversidad, tanto estos moles que son caldosos, ¿no? Sabemos muy bien que en la palabra misma viene la diversidad, que es esta mezcla de especias, chiles y demás, desde los que son caldosos hasta los que son espesos, y la variedad también inmensa que hay, porque pues no podemos hablar de un solo mole ni de un solo tipo, sino de infinidad. Y también decidimos incluir la parte de los panes, porque si bien hoy en día conocemos pues este pan azucarado, sobre todo en las ciudades, que hoy en día se está transformando también con todos estos fenómenos de gourmetización, gentrificación alimentaria, pues vemos que las recetas están cambiando. Hay en los pueblos panes antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos que pues precisamente representan a la naturaleza, lo cual también ha sido algo muy hermoso de platicar con la gente, ver qué es lo que le importa y qué es lo que lleva a estas ofrendas, tanto las que son íntimas, es decir, la ofrenda de la casa, hasta la que se hace de manera comunitaria. Yo sé que es difícil simplificar esta diversidad de la que hablas, de recorrer el país, pero hay diferentes platillos o diferentes costumbres de lo que se come en el campo y en la ciudad. Tal vez solo estamos viendo en general lo que ocurre en las ciudades. ¿Cómo es? Pienso que es muy interesante tu pregunta, porque precisamente al estar como pensando y reflexionando qué recetas incluir en el libro, pues vimos también que sí, efectivamente, pues si bien sabemos que hay un cambio alimentario entre el campo y la ciudad, el elemento de verdad que siempre está presente son los tamales, ¿no? Y lo podemos ver en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no nos falta
los puestos de tamales en la mañana, pero no es lo mismo un tamal cotidiano que un tamal que haces para una ofrenda, que también eso es algo muy importante en el eje de la cultura alimentaria de las fiestas de Día de Muertos, que son tamales donde tú escoges un maíz especial, escoges un tamal que le gustaba a tu persona preferida o el tamal que han hecho pues toda la vida en tu familia, que cada región tiene uno muy específico. Justamente en el libro retratamos, por ejemplo, el nacatamal, que es un tamal que se prepara sobre todo en la zona purépecha y que además, pues bueno, tiene esta explicación que ahí también en el libro la pueden encontrar, que es, pues, que representa pues a la persona difunta, ¿no? Y el tamal es la persona difunta, ¿no? Y se tiene esta creencia de que al final de cuentas también el tamal tiene esta representación y es muy hermoso. Por otro lado, también algo que me parece interesante y que está relacionado con tu pregunta, es que incluso en las ciudades hay pues platillos muy específicos, ¿no? Justo en esta cuestión de que algunas recetas se olvidan, ¿no? Y que ya no las preparan tanto como antes, decidimos también incluir platillos como el mextlapique, que es una preparación que está relacionada con la cuenca lacustre de la Ciudad de México, que a pesar de que sigue siendo esta ciudad donde vemos estos contrastes, no es lo mismo estar en el centro que ir a Xochimilco, que ir a Tláhuac, ¿no? Que ir a estos lugares donde todavía hay una relación muy cercana con la tierra y que pues sí o sí el alimento lo va a reflejar. Mencionas el tamal, en muchos de los países de Latinoamérica el tamal es un alimento que existe. Mencionas el maíz y creo que nos tenemos que detener un poquito en el maíz porque es prácticamente la base de la cultura alimentaria de México, ancestral desde antes de la llegada de los españoles, y uno de nuestros invitados en estos días, Mardonio Carballo, nos hablaba de cuánto las fiestas tienen que ver con los ciclos de la cosecha. Y ahora mencionas el atole, el tamal, distintas preparaciones vinculadas con el maíz. El Día de Muertos, ¿qué vínculo tiene con el ciclo del maíz? Es muy importante porque recordemos, digo, ahorita también con todos los cambio climático y con todos los fenómenos de cómo han cambiado las cosechas, pues se han movido algunas fechas tantito en diferentes regiones. Pero es importante entender que al final también esto es una ofrenda que se hace también a la tierra, porque sabemos que, o sea, no está nada desligado, es decir, la ofrenda tiene que ver con recibir a las personas que ya no están, pero también es un agradecimiento a la tierra, ¿no? Que eso también a mí me parece bellísimo, incluso el altar mismo, me encontré con muchos tipos de hojas, con muchos tipos de flores, de frutas que están representadas en estos altares y ofrendas, y me parece importante también desde la pregunta que haces, es que las personas guardan tal cual sus maíces más especiales de cada cosecha para preparar tal cual preparaciones muy específicas, ¿no? Como te decía, están tamales, están atoles, pero también hay otro tipo de alimentos. Tenemos uno en el libro que a mí me pareció bellísimo, que se llama uliche, y el uliche es tal cual como si fuera un caldito hecho con maíz y que se estaba también, pues vamos, ya muy pocas familias lo preparan en la zona de Tapotzingo, los yocotán que habitan en Tabasco, y justamente la familia Jerónimo Rodríguez me platicaba que es un platillo que ha estado pues cada vez perdiéndose más, justo por un lado porque la gente ya no cosecha tanto como antes, también otra cosa importante es que pues no se enseñan estas recetas, y por otro lado pues también vamos, sabemos que la fiesta ha tenido sus cambios en el tiempo y que ahora también vemos cómo la fiesta pues entra en un proceso de turistificación y todos estos fenómenos que pues también afectan a la cultura. Desde ese lugar hay personas que siguen resistiendo. ¿Y cuál es esta resistencia? Preparar estos platillos que pues vamos, están en su entraña y están también en este ciclo, que quieren ofrecer este platillo especial a su persona que va a llegar a compartir la mesa en estos días. Justo, bueno, reconociendo y asumiendo que miramos al campo con mucha admiración, pero que somos gente de ciudad, al menos aquí nosotras, en el libro, en la página 88, hablas de los panes. Hay una diversidad de panes aquí que presenta, de los que hablaba Mariana recién, de distintas formas, de formas animales, de formas vinculadas con la naturaleza. Y en México, hay, al menos en las zonas urbanas, hay dos elementos que están presentes en esta fiesta y en toda ofrenda vinculados a la alimentación, que creo que es interesante que hablemos de eso. Claro. Las
calaveritas de azúcar y el pan de muerto. ¿Qué Bien. nos puedes contar de eso y explicar de eso, María? Claro, voy a empezar con el pan porque además es un tema que a mí me encanta, o sea, me parece también, creo que en esta diversidad y creatividad que existe en las personas que justo plasman todas sus ideas en los alimentos, los quieres, panes, te detengo sí, la calavera. sí, mira, para que aquí la tengas, justo el pan que conocemos sobre todo en las ciudades, pues es este que es más como de azar, que tiene mantequilla, que tiene azúcar encima y que pues bueno, sabemos muy bien esto de los huesitos y la representación mortuoria. La verdad es que siempre que queremos irnos al origen de un platillo, siempre te van a decir, sí, es el muerto. La realidad es que sabemos que esta es una receta, así ya yéndonos a los libros, esta es una receta que no tiene mucho tiempo, debe ser de los años 40. Y de las primeras recetas que hay de este pan es de Josefina Velázquez de León, que es un referente para entender la cocina en México, porque pues fue una precursora en el tema que las mujeres pues cocinaran, que las mujeres se autoemplearan con la cocina. Y desde ese lugar, pues este es un pan que pues vemos, la verdad, ya en la mayoría de las panaderías, pero hemos visto también muchísimos cambios que hoy en día este pan está presentando, porque al final ya, pues ahora le meten relleno de nata, relleno de camote, coberturas de chocolate, vamos, es un pan que está en continua evolución, pero nuestra intención en el libro era justamente decir, la ciudad no lo es el todo, ¿no? Sobre todo en esta mediatización alimentaria que hoy en día hay, nos interesaba mucho mostrar esa variedad de panes que tú mostraste justamente en la fotografía. ¿Por qué? Porque hay pan de ánimas, pan borrego, golletes, ¿no? Hay una variedad, el pan de juguete, ¿no? Que también vemos en las regiones de Veracruz, en las regiones nahuas. Entonces, en ese sentido, también estamos viendo toda esa diversidad de panes que existen y desde ahí entender que el principal elemento que tienen las ofrendas y los altares es diversidad, ¿no? Y eso a mí me parece importantísimo. Sí. Y por ejemplo, con las calaveritas, pues vemos también esta tradición de los alfeñiques, que de verdad a mí me parece importantísimo que se sigan poniendo en los altares, porque tiene que ver con los oficios y con, pues es arte, esto es arte hecho azúcar. Entonces, en ese sentido, vemos las familias que durante generaciones han seguido haciendo esto y, por ejemplo, pues esto sí es muy o sea, lo vemos mucho en el centro del país, vemos en Toluca se hace una feria tal cual, ¿no? Del alfeñique, y desde ese lugar, pues también esta representación acá tenemos, ¿no? El zompantli y la calaverita, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos estas representaciones que también están en el alimento y que también es este juego, ¿no? Que todo el tiempo estamos haciendo entre me quiero comer tus huesitos, en el lenguaje todo el tiempo está presente. Pero además esta se regala, aquí se acostumbra a regalar la calaverita y cada quien ponemos con nuestro nombre aquí, de los vivos. Es una suerte de broma también, ¿no? Totalmente, porque también hay que pensar que todo esto pues también se fue transformando y que esto no lo hacen en todas partes, que también es importante decir que lo del nombre en la calaverita tampoco es algo extendido, ¿no? O sea, tenemos esta tradición en la ciudad, pero pues la verdad es que es súper amplio. De hecho, algo que a mí me encantaba justo al hacer la investigación es que precisamente es lo que menos me encontraba. De hecho, era mucho más común encontrar pues estos elementos más de las flores, ¿no? Las frutas distintas, la música, ¿no? Porque también algo importante de decir es que nada puede estar desligado de nada, ¿no? O sea, el altar y la ofrenda de las fiestas a los muertos es que todo tiene que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final todo tiene una conexión con el territorio, vuelvo a repetir, ¿no? Que eso es lo que me parece a mí más importante siempre recalcar, ¿no? O sea, si, por ejemplo, sabemos que hay cambios, ¿no? Siempre va a haber de repente que ya alguien le ponga la calabacita porque está esta representación de fiestas de otros lugares, pues al final es parte de los cambios que hay, pero lo que a la gente sigue valorando y le sigue entrañando, sigue estando presente y pues va a ser tan diversa como diversos son los territorios en este país. Muchísimas gracias, Mariana Castillo Hernández, la pueden seguir en Instagram, en su cuenta Mar Viaja y Come, así es, @Mar Viaja y Come, y muchas gracias a quienes nos han acompañado. Cerramos así desde México esta transmisión de estos 4 días, recuperando algunas de las ideas más importantes, esto que decías, Mariana, de Día de Muertos es diversidad. Es una conmemoración, una fiesta popular que no es lo mismo en la Ciudad de México que en el estado de Veracruz, que en el norte del país, que en Chiapas. Nos decía también Mardonio Carballo, uno de nuestros invitados, que la fiesta es una forma de resistencia, sobre todo de los pueblos indígenas, y en ese sentido el Día de Muertos lo es. El arqueólogo Luis Alberto López Guario nos decía ayer
nos recordaba que antes de la llegada de los españoles a los difuntos se los enterraba en la cocina y la conexión de lo que comemos con nuestros muertos se hace mucho más visible en estas fechas y que no le tenemos miedo a nuestros muertos, sino que sentimos que se fueron a ayudar a los dioses, pero aquí siguen con nosotros y aquí seguimos también muy enlazados por el maíz, como decía Mariana, que está presente en en los altares, en las preparaciones de los alimentos que consumimos y en la tierra a la cual agradecemos, a la cual le pedimos y a la cual todos vamos a ir a parar al final. Muchas gracias, saludos desde México. Gracias.